Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 17 de mayo del año 2022. Hasta donde se encuentren, espero que estén gozando de buena salud, de dicha, de abundante felicidad y prosperidad, tanto ustedes como sus seres queridos. Quiero empezar este programa enviando un especial saludo para los amigos que, aparte de sintonizar nuestro programa de la semana anterior, donde estuvimos abordando la temática de los aciertos y desaciertos de la Asamblea Legislativa a un año del ejercicio de la legislatura 2021-2024, pues aparte de ver el programa, fueron al canal de YouTube de Informa TVX y dieron sus aportes y valoraciones de una manera respetuosa, generando ese espacio de intercambio de puntos de vista que siempre hemos intentado impulsar a partir de nuestra participación en plataforma. Un especial saludo entonces para los amigos Ronis Claros, José Granados, César Anaya, Maxito Hernández, Ramón Serrano y David Alberto Guandique. Invito al resto de los televidentes y de las personas que sintonizan este programa a que vayan a este espacio de canal de YouTube de Informa TVX y puedan también presentar sus opiniones, sus valoraciones y puntos de vista sobre las temáticas que iremos abordando cada martes. Bien, ahora corresponde hablar de la temática que he denominado prioridades de los trabajadores. Y es que es el caso de que en sesión plenaria realizada el día de ayer, lunes 16 de mayo del año 2022, se realizó la ratificación de 4 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, cuya existencia data de muchas décadas atrás y que se ha finalmente ratificado en nuestro país. ¿Cuáles son estos 4 convenios? Bueno, el convenio 102, que nos habla de seguridad social, el convenio número 148, que habla de la protección contra la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el trabajo, también el convenio 190, que nos habla de la eliminación de la violencia y el acoso laboral, y el número 4, que es el 183, denominado o referente a la temática de protección de la maternidad. Es importante decir que estos 4 convenios fueron presentados para ratificación en la Asamblea Legislativa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Fue que comparecieron al seno de la Asamblea Legislativa el ministro de Trabajo y el secretario de la Presidencia de la República, dándole iniciativa para que los diputados de la Asamblea Legislativa estudiaran la posibilidad de ratificar dichos convenios, dando como resultado pues que el día de ayer en la Asamblea fueron ratificados y por ende, una vez se publique su contenido en el diario oficial y pase el periodo que mandata la norma, pues van a entrar en vigencia y serán de obligatorio cumplimiento para nuestro país. Es importante destacar algo, estimados y estimadas. Sin lugar a dudas, es importante el contar con una normativa específica que venga a regular estas temáticas. Hablábamos de seguridad social, hablábamos de temáticas de seguridad y salud ocupacional, de eliminación de la violencia y el acoso laboral y la protección de la maternidad. Ahora, bien, hay que decirlo con toda propiedad. La existencia de estos instrumentos internacionales viene a dotar de mayor solidez a la normativa vigente nacional que ya tenemos, que ahonda precisamente sobre estas temáticas. Es importante decirlo, el que una norma jurídica establezca lineamientos de comportamiento, obligaciones para las entidades estatales, para la parte patronal, tiene sentido en la medida en que se respeta el contenido de esa norma. Es ahí donde podemos hablar de un efectivo y eficaz Estado de Derecho, cuando en la práctica se respeta con las políticas públicas y con las acciones en concreto lo establecido en el contenido de las normas. Y es por eso que es importante hablar
de cuáles son las prioridades de los trabajadores. Resulta que recientemente estuvo en el país una misión de la Organización Internacional del Trabajo, una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo, quienes venían puntualmente a conocer cuál era el estado de las relaciones tripartitas que se deben de desarrollar al momento de tomar decisiones sobre los derechos, sobre las obligaciones, sobre las políticas públicas que aquejan al sector trabajador. El sector tripartito debe de estar representado, según esta Organización Internacional del Trabajo, tanto por la parte patronal, la parte gubernamental y la parte de los trabajadores. Ahora, el resultado de estas conversaciones y de estas entidades tripartitas, como es el Consejo Superior del Trabajo, debe de estar orientado a la satisfacción de las necesidades fundamentales que los trabajadores tenemos en el país. Ahora bien, a esta misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo se le trasladaron por parte de sectores que representan a los trabajadores en el país cuáles son las prioridades que se están teniendo en el ejercicio de los derechos que les asisten. Y por eso en este programa creo que es importante referirnos a estas prioridades de los trabajadores en aras de contar con una satisfacción plena de los derechos que les aquejan. Bien, importante destacar, hablábamos de los 4 convenios de la OIT que fueron ratificados el día de ayer. El convenio 183 que nos habla de la protección de la maternidad. ¿Cuáles son las prioridades que tiene la clase trabajadora sobre el tema de la maternidad? Primero, que exista un respeto irrestricto de las prohibiciones que ya están contenidas en el Código de Trabajo sobre que no se puede generar inestabilidad al trabajo de las mujeres que están embarazadas. Está claramente prohibido por ley el que se pueda tomar una decisión de desvincular, de despedir a una mujer que esté embarazada o a una mujer que esté en el periodo de la licencia por maternidad que se le otorga de 4 meses, por parte de la legislación laboral. Lamentablemente, y hay que decirlo, en el país, tanto en el sector privado como en el sector público, se ha irrespetado de manera recurrente estas prohibiciones. Es el caso de personas que estando en condición de embarazo, pues se les ha privado de la posibilidad de seguir continuando de manera estable con su empleo. Eso no puede materializarse, no puede seguirse dando bajo ninguna premisa, en el entendido también de que la misma Constitución de la República mandata de que la familia es la base de la sociedad. ¿Y cómo vamos a estar esperando una sociedad diferente si no somos capaces de garantizarle la estabilidad en el empleo para las mujeres? Otro tema referente a la maternidad que se refiere o que tiene vinculación con el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. Resulta que en nuestro país tenemos ya unos cuantos años de que se está prorrogando la entrada en vigencia plena de la ley de salas cuna. Esta normativa viene a obligar a los patronos, sean de sectores públicos o privados, a que cuenten con un espacio con condiciones dignas para que las madres puedan desplazarse a su lugar de trabajo juntamente con sus hijos menores y ahí se les brinde de ese espacio y en condiciones idóneas para que les den lactancia materna a sus hijos y los cuidados especiales que denotan precisamente el contar con un menor de edad recién nacido. Comprendemos perfectamente toda la situación y las consecuencias que ha traído consigo en el tema de la pandemia, en la no entrada en vigencia de esta normativa como corresponde. Sin embargo,
considero que ya es tiempo de ir definiendo con exactitud a la brevedad que esta normativa entre en vigencia en aras de que se garantice precisamente estas condiciones para las madres salvadoreñas. Bien, punto número 2, sobre cuáles son las prioridades de los trabajadores en nuestro país. Bueno, en el convenio 190 que se ratificó el día de ayer en la Asamblea Legislativa, que aborda la temática de la eliminación de la violencia y el acoso laboral, pues hay que decirlo, lamentablemente en nuestro país también es una práctica recurrente que en los espacios de trabajo, tanto públicos como privados, existan prácticas de acoso y violencia en contra de los trabajadores. Y esa es una circunstancia que viene a afectar, sin lugar a dudas, las condiciones de estabilidad emocional, incluso de los trabajadores. A tal punto, y hemos visto en los últimos días, cómo lamentablemente en el marco del régimen de excepción se han dado detenciones arbitrarias, ilegales, en contra de liderazgos y de dirigentes sindicales en el sector público. Qué concreción más clara de un abuso en cuanto a la violencia y el acoso laboral que esa circunstancia que han personificado en liderazgos sindicales. No es posible que esas circunstancias, que esas condiciones, que esos atropellos se sigan materializando en detrimento de la clase trabajadora de nuestro país. Por ende, es trascendental que se respeten los derechos laborales. Y sobre esta temática hay que hablar de las prioridades específicas. Y son, número 1, se deben de generar empleos dignos y suficientes para la población de nuestro país. Cuando hablamos de empleos dignos nos estamos refiriendo a aquellos en los que se cuente con un salario que sea suficiente para la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, donde además se le garanticen condiciones idóneas para el cumplimiento efectivo de las labores que se les asignen en sus puestos de trabajo. También es importante hablar del respeto de los derechos adquiridos. Según la normativa vigente mandata, no es posible el tomar decisiones que vengan a disminuir cuál es el salario que se le paga a un trabajador. Tampoco es posible que se le desmejore en sus condiciones laborales que ya posee. El tema de la estabilidad laboral se vuelve determinante, se vuelve fundamental y es inminentemente prioritario para la satisfacción y el respeto irrestricto de los derechos laborales. Ya el Código de Trabajo claramente establece cuáles son las causales para que se pueda realizar una desvinculación laboral. Y no son, cuando menos, el tipo de prácticas de amedrentación que muchas veces se dan en los puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. El que no se apoye, por ejemplo, alguna noción que se esté implementando desde el órgano ejecutivo, bajo ninguna premisa ha de ser catalogado como una causal que ponga en duda o que ponga en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. Esa situación no es ni por cerca una causal establecida en la normativa vigente para que se ponga en riesgo la estabilidad de los trabajadores. Importante también lo que establece el convenio 148 de la OIT, que nos habla de la protección contra la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el trabajo,
que tiene referencia con la seguridad y salud ocupacional. Si algo le demostró a la clase trabajadora esta coyuntura de la pandemia por el COVID-19, es que indudablemente en esta área del derecho laboral, de la seguridad y salud ocupacional, falta muchísimo para que se respete lo que corresponde a las condiciones mínimas, para que el trabajador no ponga en riesgo su vida, su integridad, ni la de sus seres queridos por desempeñar labores en cualquier entidad pública o privada. Por eso es importante que desde los tomadores de decisión se analice profundamente esta normativa en materia de seguridad y salud ocupacional. En tanto se puede estar nuevamente en presencia de pandemias, de este tipo de situaciones caóticas como la que se ha dado en los últimos años, y es importante que se cuente con las herramientas normativas idóneas que sean capaces de proteger integralmente a los trabajadores y a las trabajadoras en el ejercicio de su derecho a la vida, a la integridad, tanto de su persona como de su entorno cercano, de su núcleo familiar. Hablemos también de temas prioritarios para los trabajadores que tienen referencia con el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado el día de ayer en la Asamblea Legislativa y que aborda la temática de la seguridad social. Y es que hay que decirlo, si existe una temática prioritaria para la clase trabajadora de nuestro país, es en el sentido de contar con una reforma integral del sistema de pensiones, producto de la cual se derive en pensiones dignas y suficientes para los trabajadores que se van jubilando al alcanzar la edad establecida en la normativa. De nadie es secreto que en el actual sistema se están entregando pensiones que resultan insuficientes para que quienes se jubilan puedan tan siquiera cumplir con las obligaciones crediticias incluso que tienen al momento de llegar a esa edad de jubilación. Es importante entonces que a la brevedad se proceda a presentar esta propuesta de reforma al sistema previsional y a donde se haya tomado en consideración los distintos planteamientos que existen en el país sobre dicha temática y se le dé iniciativa de ley y pronta aprobación a la misma. Insisto, no es posible que a esta fecha se le estén entregando a las personas que se jubilan pensiones que son catalogadas incluso como pensiones de hambre. Pensiones que le resultan pocas, mínimas, insuficientes para la satisfacción plena de las personas que durante su vida productiva han entregado tanto para el desarrollo de nuestro país y que como Estado, al llegar al ocaso de sus días, cuando ya no se está en condiciones de seguir laborando, pues se les trate como se les trata, otorgándoles una pensión de hambre. Insto entonces a las autoridades a que a la brevedad posible se proceda a reivindicar de manera legítima los derechos de los trabajadores en políticas públicas y en acciones concretas, más allá de la importancia que sí trae consigo la ratificación de este tipo de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como los 4 que se ratificaron el día de ayer en el seno de la Asamblea Legislativa. Lo más importante, lo trascendental y el verdadero compromiso con los trabajadores en nuestro país se demuestra con la aplicación efectiva de las normas vigentes y de las políticas públicas en respeto irrestricto de los derechos propios
de los trabajadores. Ahí es donde radica las prioridades que como trabajadores se tienen en nuestro país. Ese es el contenido del programa que teníamos preparado para el día de ahora martes. Les agradezco por haberlo sintonizado y les animo a que sigamos conversando y que sigamos interactuando sobre temáticas de realidad nacional, también a través de redes sociales. Para ello les comparto el usuario de mi cuenta de Twitter, Alvarenga Mártir, y también de mis redes sociales de Facebook e Instagram, donde me pueden encontrar como Eduardo Alvarenga. Si Dios así lo permite, nos encontraremos el próximo martes 24 de mayo en una nueva edición de su programa Plataforma. Cuídense muchísimo, que tengan una excelente semana y nos seguimos encontrando por este caminar. Hasta pronto, que pasen feliz noche.